Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy les voy a dar el único consejo, uno que me atrevo a darles a personas que tienen 20 años o menos, porque realmente creo que como persona de 45 años que tengo, hay muy poco del mundo en el que ustedes viven que yo pueda llegar a comprender. No obstante, hay un solo consejo que considero que es atemporal y que sí me tomo el atrevimiento de dárselos porque me hubiera encantado que alguien cuando yo tenía la edad que tienen ustedes ahora me lo hubiera dado, y estoy seguro que mi vida sería hoy completamente diferente. Así que si les interesa este video, si les he generado una curiosidad, quédense conmigo y empezamos. En el día de hoy precisamente quiero abordar este consejo que desafortunadamente, por no tener nadie cercano en mi entorno que supiera sobre estos temas, nadie me dio. Recién cuando yo tenía alrededor de 37, 38 años, empecé a tener estas inquietudes, tal vez un poco antes con la lectura de algunos libros, y cuando tuve 38 años, gracias a tener la oportunidad de trabajar en un espacio de trabajo compartido y conocer a una persona que sí sabía de estos temas y que por cierto hoy es un amigo y le mando un gran abrazo porque además de ser un extraordinario profesional es una extraordinaria persona y estoy infinitamente agradecido con él, no solamente por haberme introducido en este mundo, sino por su inmensa generosidad y por sus don de gentes. Así que este tema evidentemente tiene que ver con las inversiones. Yo empecé a invertir recién a los 38 años. Tuve las primeras inquietudes, como les dije, a partir de la lectura de un libro que posteriormente, después de que pasó algún tiempo, me di cuenta de que era un libro bastante básico, yo diría de alguna manera bastante mundano, pero ciertamente muy útil para generar inquietudes. Ese libro fue Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Y la verdad es que el libro, viéndolo a la distancia, está pensado para el gran público y me encanta la manera en la que cuenta la historia el autor, no porque la historia sea cierta, que muy probablemente no lo sea, pero sí porque encuentra una manera a través de la narración de una historia, muy probablemente ficticia, encuentra la manera de generarles inquietudes a los lectores. Entonces, si no leyeron aún ese libro, se los recomiendo. Por favor, no lo tomen al pie de la letra, ni crean que es una historia verídica, ni mucho menos, y no estoy tratándolo de mentiroso a Kiyosaki ni nada por el estilo, pero la verdad es que no sé si la historia es verdadera o no, pero lo que sí es verdadero es el impacto que tiene ese libro la primera vez que uno lo lee, porque dice realmente, oh, pero qué interesante, si hubiera tenido precisamente un padre rico que me hubiera enseñado esas cosas, hoy muy posiblemente mi historia sería totalmente diferente. Entonces, salvando las distancias enormes, hoy me gustaría ser para ustedes esa especie de consejero rico, que de rico, por cierto, no tengo absolutamente nada, pero sí que eventualmente estoy tratando de desarrollar a lo largo de estos años ese pensamiento de rico que claramente no tiene nada que ver con el pensamiento de pobre y por lo tanto ir modificando mis hábitos y mis acciones de manera tal de ir tendiendo a la construcción de riqueza. No solamente riqueza económica, sino también riqueza intelectual. Desde hace muchos años que tengo cada vez, a partir de que empecé a invertir en la bolsa de valores, que tengo cada vez más inquietudes intelectuales en términos de política, teoría política, de actualidad, de economía, de filosofía, de sociología, de psicología. En fin, quiero entender más el mundo que me rodea porque evidentemente durante muchos años estuve de alguna manera aislado, absorto en otros temas y creo que he perdido grandes oportunidades de desarrollo intelectual y de desarrollo económico por ser un completo ignorante en esas cuestiones. Así que les quiero dar la oportunidad a ustedes, a partir de este video, de que ustedes no tengan que pasar por el mismo camino que yo y no pierdan ese valioso tiempo, porque claramente cuando lleguen a los 38, a los 40 años, se van a arrepentir muchísimo de no haber tomado acción muchísimos años antes, valga la redundancia, y haber podido llegar a esa edad de otra manera totalmente diferente. Así que el consejo, sin lugar a dudas, tiene que ver con la inversión y les quiero compartir dentro de mi página web una página que estaba ya armada, pero que estuve modificando en los últimos días y dice, ¿cuánto puedo ganar invirtiendo? ¿Es lo mismo empezar a los 20 que a los 40? Y desde ya la respuesta es que no. Empezar temprano importa y mucho.
estuve haciendo una serie de cálculos a partir de tomar interés compuesto con una tasa, concédanme, un poco optimista, diría yo, porque precisamente la tasa promedio de los últimos 68 años del índice S&P 500, del cual he hablado en otros videos y que los invito, si no entienden nada del tema, a que se metan en mi página www.acontracorriente.es y vayan a la sección Inversiones 101, en donde subí una gran cantidad de artículos en donde voy dando explicaciones sobre diferentes cuestiones del mundo de las inversiones. Pero nuevamente, el índice S&P 500 engloba a las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, de la Bolsa de Nueva York, y por cierto, nos puede dar una idea más o menos coherente sobre cuál puede ser el rendimiento que podemos obtener a lo largo de los años o podemos esperar hacia el futuro. Si bien yo no creo en el determinismo histórico y es muy probable que haya eventos en el futuro que modifiquen esos rendimientos, no es demasiado pretencioso pensar que a largo plazo se podrían esperar rendimientos similares. Por lo tanto, la tasa calculada aproximadamente de rendimiento del S&P 500 sin afectar la de inflación de los últimos 68 años fue del 11%. Esto es siempre a largo plazo. Si tomamos un periodo de tiempo muy corto, de 1 año, de 2 años o de 3 años, podemos tener una idea totalmente distorsionada de lo que se podría esperar al invertir. Pero si ampliamos esa brecha a 1 década, 2 décadas, 3 décadas, podemos emparejar esos rendimientos y podemos estimarlos en el orden del 11%. Entonces, tomando eso como dato, que nuevamente no lo inventé yo, sino que simplemente se puede acceder a una tabla histórica de rendimientos de ese índice y corroborar lo que estoy diciendo, en vez de tomar el 11%, tomo el 10%. Y las proyecciones las hago considerando 3 escenarios diferentes. El primer escenario es empezando a invertir al nacer. Es más que obvio que nosotros al nacer no podemos invertir, pero sí tranquilamente podrían hacerlo nuestros padres por nosotros y por lo tanto abrir una cuenta de inversiones y empezar a hacer pequeños aportes mes a mes desde el momento de nuestro nacimiento y aportar durante varios años. El segundo escenario tiene que ver con empezar cuando ya somos adolescentes, alrededor de los 16 años, y el tercer escenario empezar a los 35 años, que son unos 3 años antes de lo que yo empecé. En el primer escenario invertiríamos unos $500 por año. En el segundo escenario ya tenemos que invertir el doble y en el tercer escenario ya tenemos que invertir 10 veces lo que hubiéramos invertido si hubiéramos empezado al nacer. En el primer escenario aportamos durante 18 años, desde el momento de nacer hasta que cumplimos 18 años, aportamos en total $9.000 y no aportamos un centavo más. En el segundo escenario aportamos de los 16 a los 35 años. Fíjense que ya es más del doble de lo que hubiéramos tenido que aportar si hubiéramos empezado al nacer. Y dejamos de aportar a los 35 años. Y por último, en el tercer escenario tenemos que aportar $5.000 por año y aportar de los 35 a los 65 años unos $155.000. O sea, estamos hablando de unas 17 veces más de lo que hubiéramos aportado si nuestros padres hubieran tenido esta información y hubieran empezado a aportar por nosotros en el momento de nuestro nacimiento. Entonces, ¿cuál es el resultado que podemos obtener en cada uno de estos escenarios? Bueno, en el primer escenario aportamos solamente $9.000 durante 18 años, es decir, el aporte mes a mes era de solamente menos de $42 por mes. Y al cabo de 65 años, por supuesto, si se cumplen estos supuestos, valga la redundancia, podríamos haber accedido a un patrimonio al cumplir 65 años de más de $2 millones. En el segundo escenario, aportando $21.000, es decir, más de 2 veces los $9.000 del escenario anterior, y al cabo de 51 años alcanzamos $1.2 millones. Y en el tercer escenario, empezando a aportar recién a los 35 años,
tendríamos que haber aportado $155.000, es decir, más de 17 veces el aporte que tendríamos que haber hecho si nuestros padres hubieran empezado a invertir por nosotros al nacer, y al cabo de 31 años alcanzamos la suma de $1 millón. Por supuesto que todo esto ocurre en condiciones, yo diría, no ideales, pero siempre pensando en un largo plazo. Y los eventos en la vida ocurren, por supuesto que nos vemos tentados al cabo de un periodo tan largo de tiempo de echar mano de esa inversión o de necesitarla para alguna cosa en nuestra vida, lo cual obviamente que deterioraría o moderaría el resultado final. Pero sin lugar a dudas, entre no hacer nada y hacer algo, entre invertir esto que yo les dije en estos 3 escenarios ficticios, pero nada descabellados, y no hacer nada, la diferencia es absolutamente abismal. En vez de tener que depender de la voluntad de los políticos en una jubilación de reparto, en donde muy probablemente, si el país está quebrado, nuestra jubilación sea paupérrima, podemos hacernos dueños de nuestro destino, empezando a invertir muy tempranamente y por lo tanto no tener que sacrificar tanto nuestro consumo y postergar eternamente nuestras recompensas, y en su lugar, si empezásemos a invertir muy tempranamente, podríamos hacer un esfuerzo muy grande al principio, ya sea de nuestros padres o de nosotros mismos si empezamos a invertir ni bien tenemos nuestros primeros ingresos, y después podríamos relajar ese sacrificio de consumo y esa postergación de recompensas muchísimo. En cambio, si lo dilatamos muchísimo en el tiempo, sí o sí vamos a tener que hacer sacrificios descomunales para poder alcanzar un patrimonio realmente significativo en nuestra edad jubilatoria. Y hay algo que es muy importante, y con esto me gustaría cerrar este video. Estos escenarios obviamente contemplan la idea de jubilarse a los 65 años, pero imagínense por un momento que ustedes toman decisiones muy bien informadas sobre las inversiones que hacen, y en vez de invertir en un fondo que replique algún índice como el S&P 500, puedan tener algunas inversiones un poquito más arriesgadas que, si dan muy buenos resultados, tranquilamente les permitirían alcanzar o superar estos resultados muchísimos años antes. Entonces imagínense poder llegar a los 45, a mi edad actual, o a los 50 años o a los 55 años y ya tener $1 o $2 millones. Sin lugar a dudas, su realidad sería completamente diferente. Y para alcanzar estos montos, uno podría pensar, sin saber todo esto que les estoy contando ahora, que tendrían que hacerse grandes aportes. Pero fíjense en el primer escenario cómo aportando $42 por mes solamente, cosa que creo que está al alcance de muchas personas, hoy en día no es algo absolutamente delirante, podrían alcanzar perfectamente un patrimonio que realmente cuando llegasen a la edad adulta, a la madurez, podrías dejarlos muy tranquilos por el resto de su vida, y podrían directamente prescindir de trabajar o trabajar solamente en lo que a ustedes les gusta, porque es su pasión, porque es una afición, o de hecho pueden encarar un negocio en paralelo, o simplemente se pueden retirar y dedicarse a la vida contemplativa, o a viajar, o a pintar, o a cantar, o a escribir poesía, o simplemente andar en bicicleta o hacer trekking, o a lo que a cada uno le guste. Así que no tengo mucho más por hoy, pero me parece que es un montón. Ojalá alguna persona cuando yo tenía 15, 16 años en mi entorno cercano me hubiera contado estas cosas, porque al menos si yo decidía no hacerlo, no podría haber aludido demencia y no podría haber dicho, uy, no sabía nada del tema. No, sí, sabía del tema y a lo sumo decidí no hacer nada al respecto, porque tuve miedo, porque no me di el tiempo para aprender, porque fui holgazán, porque me dediqué a otras cuestiones en mi vida, pero por lo menos tenía la información de una persona que era fiable, de una persona en la que yo podía confiar, y sin embargo decidí desoír esos consejos por cualquier motivo, pero por lo menos cuando soy adulto, si soy una persona íntegra, no puedo echarle la culpa a nadie sobre que no me dio este consejo oportunamente. Si tienen hijos,
muy respetuosamente les recomiendo que se pongan en marcha, que empiecen a buscar alternativas para poder asegurar de alguna manera su patrimonio, para poder darles alguna ayuda, algún empujón inicial, que a nadie le viene mal. Así que les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.